que conoció, en fin. Bueno, voy a ponerme al día con el chat, que estoy por acá, que estoy viendo muchos textos interesantes. Bueno, por acá Paola Andrea le contestaba a Sara que sí, que ella cree que es un sentimiento que compartimos, ¿no? De sentirnos expuestas y que el temor o el sentirnos vulnerables. Y Lorena dice, expuestas, sí, me parece más intenso aún que sentirnos indignadas. Dice, me sentí observada totalmente a lo largo de todo el relato. Bueno, Marcela Quintero por acá nos dice, así como Gaby lo sentí en la indignación, sentí rabia en varios momentos a medida que avanzaba con la lectura. Cuando tomaron a las chicas para el dichoso examen, me pareció una total falta de respeto. Cuando el vecino aquel le gritó todas esas cosas cuando venía en bicicleta, me provocó tenerlo al frente y decirle cuántos pares son 3 moscas. Gocé el texto. Es una radiografía de algo que no cambia con el pasar del tiempo y me enganché aún más cuando accedí un poco más de información de la autora. Genialidad, muy bien, gracias Marcela. Ana María Reyes dice, Luchita sintió miedo, yo le completaría a Liliana, mente estrecha, creadora de infiernos. Me gusta eso, me gusta eso. Me lo voy a copiar. Dice, Lorena dice, qué interesante, Gaby. Sí, claro, ese texto que subyace hace falta. Cuando empiezas diciendo que eras psiquiatra, se entiende más este uso de las representaciones sociales para entender eso que comúnmente llamamos prejuicios, que como decía en la página de Casa Habitada, es la imagen que tenemos desde donde nos relacionamos con el mundo. Muy bien. No sé qué me pide Sara que repita. Aquí me dices que repita, no sé qué es. ¿Será que quieres que repita? Ahorita me cuentas, por favor. Natalia Herrera dice, Luchita, atrapada por el miedo impuesto por todos en el pueblo, se aliena de su postura, se abandona y se paraliza. El último párrafo, lo que leí de Pilar Dugui. Bueno, y ahorita se los transcribo cuando alguien esté en turno de palabra. Dice, colocarnos en el lugar del otro, desprendernos de nuestras propias percepciones y aprender a imaginarnos a otros hombres y mujeres. Ahí está. Bueno, pero ya Marcela había hecho la tarea por mí. Gracias, Marcelita. Dice, Ana María dice, yo sentí indignación, no solo por los chismes, sino por la falta de respeto absoluto. Bueno, y María del Pilar por acá nos comparte que esas escenas son parte de la condición humana, son escenas que se repiten en las diferentes culturas, lamentablemente siguen sucediendo. Bueno, por aquí tenemos a Mauricio, recién peluqueadito, por lo que veo. Buenas noches. Buenas noches, ¿ya me toca? No creo, todavía no. Ya te toca. Madre, no está listo. Bueno, pues salud primero que todo. Salud. Bueno, yo leí el texto 3 veces. Oye, sí que hemos releído este texto por lo que veo. La última vez fue ahorita ahí en la barbería cuando me estaban mutilando. Y, pues, ¿dónde se siente? ¿Qué es lo que se siente, no? Primero, ¿sí? Sí. ¿Qué te hizo sentir eso? Bueno, Es que me interesa mucho las sensaciones de los chicos con respecto a este relato. Los quiero escuchar a todos. Yo me sentí muy vulnerable. A veces cuando ustedes se ponen ultrafeministas y que ha habido ocasiones en que son ultrafeministas y al texto le ven el patriarcado y el abandono del hombre y el abuso y todo eso, yo me sentí así. Yo me sentí como, creo que la primera y la segunda lectura fue una lectura desde la parte femenina mía y me sentí muy vulnerado. Pero para mí, Luchita no es la protagonista de la historia. Creo que
Luchita es una excusa que utiliza la autora para mostrar el miedo y para mostrar la ignorancia de un pueblo. En este pueblo los hombres no son malos. En este pueblo los hombres son así. Tradicionalmente son así, o sea, son abusivos en sus comentarios, en sus miradas, en la forma de juzgar, pero no son hombres malos, son los hombres tradicionales de ese pueblo que sí están enfermos y están enfermos de miedo y de ignorancia. Y para mí Luchita es la que llega justamente a hacernos ver esa enfermedad que hay porque ella llega de otro lado. Ella es estudiada además. Además llega de la capital. Llega de la capital y además llega a desempeñar un cargo importante, ¿sí? Entonces Luchita hace que todos esos síntomas que tiene ese pueblo, que además no solamente es donde hay hombres que se comportan así, sino mujeres que también se comportan así, también juzgan, ¿sí? Y mujeres que además han criado esos hombres machistas y abusivos, ¿sí? Porque el machismo no es solamente cuestión de los hombres, definitivamente. Ella hace ver todos esos síntomas y es como cuando yo cambio de temperatura y la piel se me brota, ¿cierto? Todos los síntomas salen, son evidentes. Tú mencionabas la violencia a la que, el miedo que queda por Sendero Luminoso, las purgas que también se hacían. Pero es que también es el miedo a una nueva enfermedad, ¿sí? Esta es una enfermedad que además desde la idiosincrasia de este pueblo, el Chiclaya, yo ya no me acuerdo, tú sabes que yo soy Ayacucho. Ayacucho, que desde algunos desde las voces del pueblo, pues es como un castigo divino porque es que la juventud se está portando mal y la juventud además está tomando trago y está haciendo cosas que no debe. Hay una razón por la que Luchita termina no saludando a su amiga de la yogurtería. Y es que a pesar de que Lucha llega de la capital, ella no se siente foránea sino hasta la mitad del cuento. La primera vez que ella se siente foránea, ¿qué hace? En vez de pedir el yogur, en vez de ir a tomar el yogur que no le hacía daño, ella va y pide la comida que le hace daño. ¿Sí? El menú grasoso. Ella pide ese menú grasoso, ¿cierto? Ella, o sea, si se siente foránea, yo seguiría tomando yogur, ¿sí? Pero no, ella va y ella tiene que empezar a ser parte de ese pueblo. ¿Cómo se hace parte del pueblo? De muchas maneras, pero una de las principales es familiarizarse y tolerando la comida, porque es que la comida tiene toda la esencia, no solamente de la tierra, de la sangre que se ha derramado sobre esa tierra para que se siembre, para que se sacrifiquen las reses, no. También tiene la esencia de las personas que cultivan y además de las que preparan la comida. Por eso Lucha se transforma. Ella en la mitad del cuento se transforma. ¿El azahar para qué era? Para calmarse. Pero yo pensé inicialmente que eran para los dolores de estómago. No. Ese es el agua de ajenjo. El azahar es para calmar el estrés, para la migraña y para el dolor de cabeza y para la ansiedad. Entonces, era una mujer que sufría, inicialmente sufría mucho,
¿cierto? Esta otra chica la ve y le dice, el azahar es lo que tú necesitas, ¿cierto? Pues porque además el que piensa sufre de la cabeza. O sea, nosotros, algunas personas nos dolemos de la cabeza, no nos dolemos con el corazón, sino nos dolemos con la cabeza. Y de todas maneras, esta chica, como les decía, en un momento decide, ¿cierto? Renunciar al yogur, se siente extranjera, pero entonces decide consumir la comida, ¿sí? Un poco como la comunión que uno hace con Cristo, que uno termina consumiendo a Cristo y este tipo de cosas. Ella lo hace, es casi, es un rito casi. Yo lo veo como muy, muy religioso este punto. Simplemente apartan el plato lo que está muy grasoso, pero se come el resto, toda la esencia, toda la sustancia está ahí. Y ella hace parte, empieza a ser parte de ese pueblo. Yo digo ignorante, pero puede ser un pueblo con desconocimientos, con miedos, que además con pensamientos y maneras de ser muy arraigadas, y ella por eso termina reaccionando como el resto del pueblo y deja de saludar a esas personas o a esa persona que le brindó su mano, esa persona agradable además, porque a ella sí le agradaba hablar con esta chica y sus amigas, porque ella ya hace parte del pueblo, ella ya pierde la esencia que trae y ya tiene otra esencia. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Como siempre es muy rico escuchar las otras perspectivas, porque cuando yo apuntaba esto de la serie de Bolívar y todo lo que le pasa a Manuelita Sáenz en Lima, pensaba justamente en eso que apunta Mauricio de manera más extensa, y es que siempre tendemos a ver el machismo del lado de los hombres cuando hemos participado todos como sociedad en él, y es también, pues digamos, como que estos espacios muy interesantes para verlo de esa manera y ver cómo las mujeres también hemos reproducido comportamientos machistas. Y que así como han anotado en el chat, pues se siguen, ¿no? Siguen apareciendo, y por eso tenemos como tantas similitudes entre culturas. Me gustaría más adelante escuchar a Wandy sobre su opinión desde su lado como peruana. Sería muy lindo escucharla. Pero bueno, vamos a seguir en turno de palabra con Vilma. La Vilma, buenas noches. ¿Dónde está Vilma, que no la veo? Buenas noches, no voy a colocar Hola, la cámara porque tengo problemas con mi internet. Dale, tranquila. Entonces, a ver, yo leí el libro, entonces, pues digamos que me causa así como admiración cuando nombran pues como que eso que le pasaba a ella, el tiempo en el que pasó. Ahorita que Gabriela decía pues que hablando sobre Manuelita Sáenz, pero yo les quiero comentar algo, y es que, digamos que, no sé, la verdad no encontré la fecha en que se escribió este relato. Gabriela, ¿tú lo tienes? No exactamente, pero es en la década del 90. Ah, ya, ok. Sí, entonces, mira que cuando yo lo leo, eh, cuando se dice que siente, en realidad yo siento mucha tristeza porque es que es seguir con más de lo mismo. O sea, esta situación no es que de pronto ella la haya vivido y ya, sino que esto se dio, se da, y ojalá, digamos que para las generaciones futuras no se siguiera dando, pero es algo que se da todo el tiempo. Por ejemplo, yo siempre les he contado, eso es algo que yo lo he vivido toda mi vida. Eh, el, Uno, por ser diferente, cuando decían que eran bonitas y bellas, ahí entonces, pues, perdón un momentito.
por ejemplo, por bonitas y bellas, digámoslo que por ser diferente, cuando la mujer, como nosotras, digamos que a pasar el tiempo, desde mucho antes, pero pienso que con Virginia Woolf hemos venido a ver cómo se me fue la palabra, como evolucionando, por decirlo de alguna forma. Entonces, pensamos diferente, sentimos distinto, nos atrevemos a decir cosas que de pronto antes no, porque como nos decían estos días Verita, pues la mujer era relegada y no había ninguna, lo que veíamos en la reunión pasada, y es que la mujer estaba negado completamente ni trabajar ni estudiar así tuvieran plata, ¿no? O sea, si estuvieran en una posición económica, digamos que notable, no era posible. Pero, y digamos que eso ha ido cambiando, pero todavía hay mucho maltrato, y esto que se da aquí, a mí, por ejemplo, me genera mucha tristeza porque yo lo viví muchísimo. De hecho, parte de mi enfermedad ha sido por eso, es tener que soportar, por ejemplo, cuando yo veía el señor que es grosero, o sea, súper grosero cuando le dice, no quieres chupármela, y así es de ese tamaño. Yo tuve compañeros que salíamos de trabajar y un día no había transporte, entonces yo le pedí el favor a un compañero que me acercara porque trabajábamos en Propal en Jumbo, y yo solamente le pedí que me acercara a mi casa. Y cuando íbamos, bueno, o sea, que hay gente que conoció el motel La Siesta, ese motel viejo por allá que ya no existe. Y cuando ahí se metió, y yo lo volteé a mirar y yo dije, ay, este está de chistoso, pensé yo. Entonces resulta que cuando yo lo veo y él, no, es que para que hablemos, y yo, ¿cómo así que hablemos? Pues que en un motel no se habla. A las 3 de la mañana porque salimos de una reparación de una máquina. Y yo, perdón, y me tocó salirme, o sea, tumbar esa puerta, hacer un escándalo, coger un taxi. Imagínense un taxi de por allá de Jumbo hasta mi casa que quedaba por acá por el Confandiel Prado. Entonces, imagínense, yo tendría ¿cuántos años? 23 años. Y así como ese, N casos, N. Y yo era, en ese momento, me acuerdo tanto que ese compañero, yo trabajaba mucho con él, y entonces él siempre decía, ay, esta peladita tan bonita, tan inteligente. Después de ese día, así, o sea, tal cual como ese señor, que le dijo, además de que fue grosero, le dijo puta de mierda. Mi compañero después de ese día, yo no servía, era mala, todo me daba miedo, o sea, empezó a hacerme la guerra fría y a tirarme a todos los compañeros encima. Y entonces yo digo, Dios mío, esta señora me pilló, porque son situaciones que yo he vivido todo el tiempo y siempre se repiten, ¿no? Y vuelve y le pasa a ella con el profesor, y él, digamos que él le muestra como su familia y eso, pero también es grosero y se siente con derecho de agredirla, precisamente por eso, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy patriarcal, donde el hombre es supremo, la mujer es inferior, y el hombre es supremo porque es hombre, por el solo hecho de ser hombre. Lo otro triste que se da muchísimo en nuestra sociedad es que, digamos que una cosa es lo patriarcal y otra cosa es el machismo. El machismo lo ejercen hombres y mujeres, porque también hay mujeres que ejercen ese machismo y son terribles con nosotras mismas, con las mujeres. También nos cogen y nos tratan pues terrible, y no debería ser. Entonces, la verdad es que a mí me generó mucha rabia, impotencia, porque sigue pasando, aunque gracias a Dios hoy en día, digamos que hay mucha ley, ¿no? Hay mucha regulación, y mis compañeritas, cuando yo les cuento, porque tengo ingenieras pues muy jovencitas, y ellas me dicen, ay, ¿usted cómo hacía para aguantarse? Porque hoy en día ellas dicen que digamos que se sienten mucho más protegidas, pero sí, la verdad es que lo que sentí fue rabia, impotencia, tristeza, y lo más tenaz es lo que ella misma ejerce con las muchachas que ya conocía, con las de la yogurtería, porque después ella también se hace la loca. Y por ejemplo, a mí me pasó, estando muy jovencita, yo no he sido loca, he sido diferente, es lo que yo pienso. Entonces, a mis primas les decían, yo tenía unas primitas, y me di cuenta años después
que mi tío, que era el papá de ella, le dijo, ay, no, no la dejaba juntar conmigo, yo ni sabía. Y yo, oh, por Dios. Pero es eso, simplemente porque somos distintas, pensamos diferente, queremos un cambio, queremos que las cosas sean distintas, o sea, no queremos lo que, como me decía mi mamá el otro día, ay, es que usted, ¿por qué no es más tranquila? Pero es que, ¿qué quiere decir tranquilo? Yo, para ser tranquila, ¿qué tengo que ser? Hacer caso, hacer lo que hace todo el mundo, caminar siempre para adelante porque dicen que así tiene que ser, o, bueno, no sé, pero bueno, yo vivo feliz como soy, diferente, distinta. Ah, claro, entonces, como por ejemplo, mi hija es abogada y mi hija trabaja en un área donde ella me dice, ay mamá, a mí ni nunca me han levantado la voz, ni nunca se han sobrepasado conmigo, ni de pronto ella fue, digamos que más inteligente para escoger como un ramo donde no hubiera tanta violencia hacia la mujer, se puede decir. Entonces, fue lo que yo vi en el libro y digamos que, mira que si ella lo escribió por allá, a mí me pasó siempre, en lo que fue mi primaria, secundaria, la universidad, en el trabajo, lo he vivido todo el tiempo. Ahorita sí les digo una cosa, ahorita es en menor proporción, pero también yo pienso que es que, pues ya, yo este año, gracias a Dios, cumplo 50, entonces ya uno tiene la sartén por el mango, como dice mi mamá, entonces ya a uno le creen, entonces ya tenés mucha experiencia, entonces, o sea, ya es a otro precio, ya es de otra forma. ¿Y cuándo es? Entonces, ¿Cuándo bueno, es ese cumpleaños, Vilma? septiembre, Bueno, cumplo, bueno, pero me gustó mucho. lo celebraremos gustosamente. Pues muchas gracias, Vilma. Como siempre, tu intervención es muy, muy, muy ilustrativa y muy así espontánea, que es una belleza siempre, Vilma, en estas noches de Club de Lectura. Y aprovecho esa intervención porque hay algo que le interesaba a Pilar Dugui, era justamente salirse de las categorías masculino y femenino. Entonces ella, si bien, como en este caso, digamos, focaliza, cuenta el cuento desde la perspectiva de Luchita, o sea, tiene muchos relatos donde el punto de vista es un punto de vista femenino. Ella lo que quería era como romper esa dicotomía masculino y femenino porque quería salirse de eso que dice Vilma, justamente que se repite una y otra vez y que produce tanta rabia, ¿no? Toda esta zozobra y justamente ella decía, ¿qué estamos haciendo para, y por eso les leía esa cita, ¿no? Como si nosotros somos también capaces de pensarnos otros hombres y otras mujeres, no los mismos que hemos visto generación tras generaciones, pues podemos empezar a hacer podemos empezar a contar otras historias. Y aquí conecto con el comentario que nos deja Marcela, que por eso al inicio de la sesión les decía que es tan oportuna Pilar Dugui ahora, ¿no? Porque ella al hacer como al tomar estos personajes de la vida cotidiana, al retratar ese día a día, pues, y al irse, ¿no? Como a esos sujetos que no siempre aparecen en la literatura, que es una cosa bellísima en Pilar Dugui, ¿no? Hacer unos personajes no tan profundos. Dice, quisiera agregar algo frente a lo que me gustó de esta autora, que hace frente a esa lectura que hace de su realidad nacional y cómo es apropiado para lo que actualmente nos sucede. Pues al leer algo más sobre ella, encontré esta frase, dos puntos, abro comillas, la ignorancia es un desamparo que nos conduce al miedo. Oye, Mauricio nombró la ignorancia, varios hemos nombrado el miedo acá, ¿no? Dice que hace parte de su libro La premeditación y el azar, que es el primer libro de cuentos que ella escribió en 1989. Esa frase dice, me explotó la cabeza,
porque me asombró cómo estas palabras calzaban perfecto con lo que ha sido y sigue siendo Colombia, pero que siento ha empeorado en toda la coyuntura del paro nacional. Entonces, por eso mismo, gracias Marcela por esa intervención, es que yo decía al principio que Pilar Duque caía como anillo al dedo en esta coyuntura, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Por ese acercamiento a este tipo de personajes. Estoy teniendo también, como muchos hoy, problemas con la conexión. Mi conexión no está tan estable. Siento que a veces me voy. Aquí María Elena me dice que me les voy y es por eso que está como intermitente la señal. Juan Felipe, ya te la paso. Está más arriba en el chat, ya la había anotado Marcela, la primera. Pero no sé si te refieres a la que acabo de leer, que está en el chat de Marcela también. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Paola Andrea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy pésima para hablar en público. Estoy como, bueno, anoté varias cosas, algunas ya Acá las eso no importa, linda, tranquila. Bueno, sí me sentí vulnerable, creo que también la uso ahorita la palabra Mauricio, pero me sentí muy vulnerable, sobre todo cuando ella habla sobre, bueno, primero la persona que le está diciendo este montón de comentarios está viviendo al lado de su casa, o sea, no es algo que ella pueda escapar. Y sobre todo cuando ella está diciendo, ella dice algo así como, ¿será que podría alcanzar a atravesar el jardín? Eh, Me pareció muy duro porque siento que es algo que, pues, personalmente me ha tocado a veces como compartir espacio con una persona que me hizo daño. Y uno empieza a pensar mucho, ¿no? Como si algo sucede, qué va a pasar o cómo voy a reaccionar o qué voy a hacer, cómo voy a huir, bueno, muchas cosas. Eso me hizo sentir muy vulnerable cuando lo leí. Y algo que me parece importante también es como la simbología de cuando el muro se cae, ella quiere reconstruirlo a toda costa. Entonces quiere que los albañiles terminen rápido su tarea y no importa si ella está faltando a lo que debe hacer, pero es como me debo encerrar, tengo que estar protegida porque no quiero que me vean, no quiero que me estigmaticen, no quiero que me juzguen como lo estaban haciendo con las chicas de la yogurtería. Pienso que respecto a ellas, me gusta mucho la parte de pasaban de 30 años y lucían bastante guapas. Y entonces uno dice, seguro lo que ellos pensaban es, bueno, pero si ya tienen 30, ¿por qué no se han casado? ¿Por qué no tienen un hombre al lado? ¿Por qué no tienen un dueño? Y sin este dueño, entonces esa es excusa válida para mandarlas a testear respecto al SIDA, ¿no? Como que si son, no sé, tienen 30 y además hay algo que me parece, em, por acá dice, era un trío que no dejaba de ser llamativo en la esquina de la tienda. Entonces me parece muy diciente, como las mujeres que no tienen esposo, que no tienen dueño, que se paran en la esquina a hacer qué. Entonces es razón A echar suficiente. chisme. Ajá, pero es razón suficiente para que ellas entonces sean objetivos de personas que posiblemente pueden estar transmitiendo la enfermedad. Otra cosa que tenía es también, creo que ya lo mencionó Mauricio, la enfermedad como castigo, como esta vida tan loca que llevan nuestros jóvenes, las bebidas, y de hecho hay una cita que dice, es como para enfrentar el abandono de las buenas costumbres, y eso me pareció muy fuerte, porque es como, entonces se lo merecen, porque ellos son los que están rompiendo con nuestras costumbres y nuestras buenas tradiciones, entonces está bien, o sea, eso es un escándalo, pero está bien. Y bueno, por supuesto, ya ahorita, Gabriela, tú lo mencionabas, el qué dirán, como la necesidad de crear una vergüenza en el otro. Y ya, eso es todo. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, Mayetin. Noches buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Yo no sé si Sendero Luminoso pasó por mi ciudad donde nací, pero esto me recordó completamente a mi barrio. Yo soy de Palmira Valle, entonces, y de un barrio que debido a la geografía estaba, digamos que distanciado del casco urbano como por unos 500 metros. Entonces se sentía como un pueblo aparte, con toda la dinámica, yo creo. Entonces, me recordó mucho cuando yo era pequeña
porque era siempre las vecinas hablando de otras vecinas, de las hijas de esas vecinas. Creo que a mí me inventaron un embarazo como a los 13 años, porque era demasiado tímida, así que no saludaba a nadie, absolutamente a nadie, porque me daba vergüenza. Yo no pensaba que me conocieran siquiera porque no me dejaban salir. Y cuando resulté que en embarazo, como a los 13 años. Entonces, esto es lo que todo el tiempo, o sea, ¿qué sentí? Sentí estrés. Sí, porque era el agobio de que cada cosa iba peor, 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 ¿no? Sí, la chica llega de otra ciudad, tiene estudios, llega con un cargo que es de mucha importancia, ¿sí? Porque llega a gestionar unas obras y se empieza a encontrar con toda la ignorancia, digamos, sí, de la gente, y al final se deja llevar por eso. Entonces, lo que yo me preguntaba era hasta qué punto ser parte de una comunidad termina volviéndose en ser propiedad de esa comunidad, ¿no? Porque entonces la comunidad empieza a decidir con quién hablas, con quién te relacionas. Entonces ella llega soltera, ¿cierto? Entonces ella viene de otro mundo en donde las mujeres estudiaron, progresaron y pueden hacer trabajos. Entonces esta mujer no tiene marido. Entonces cuidadito con relacionarse con Julanito, también eso significa después cuidadito porque, usted le está coqueteando al vecino, por ejemplo, ¿sí? Se podría transmitir, se presta para todo. Entonces, claro, si empiezas a llevar, a sentir miedo, porque toda la situación que pintan en lo que está sucediendo en la casa en donde ella está viviendo, es para que ella empiece a tener miedo. Y pues obviamente entra dentro de ese caos y dentro de esa locura. Y con la parte de que no, con lo peor que es que no puede hablar con alguien, porque no encontraría empatía, porque ya todos empiezan a manejar el mismo discurso y a no salirse del guión. Sí, porque si te sales del guión, pues eres una de las chicas de la yogurtería, ¿cierto? Claramente. Entonces yo me quedé fue con esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto dejas de ser parte, hasta qué punto ser parte de una comunidad se traduce en ser propiedad de esa comunidad? Muy, muy chévere esta reflexión, Mayo, porque además muy, muy pertinente también al momento por el que estamos atravesando, porque dependiendo de qué opines, ahora uno está inscrito en un lado o en otro, ¿no? También tiene mucho eso que ver. Bueno, vamos a darle la palabra a Vera. A ver que nos instruya un poco más. Verita, hay que abrir el micrófono. Ya. Gaby, ¿dijiste Vera? Dije Vera. Es que también estás como con la señal malita, ¿verdad? Sí. Con tal que si me pongo con la señal malita me hacen señas. Para mí este cuento además es como providencial en este momento que estamos atravesando en el país por muchas situaciones, pues especialmente porque fue escrito después de uno de los conflictos sociales más agudos que ha tenido Perú en los años 80 y 90, que estuvo atravesado por Sendero Luminoso y por actuaciones también gubernamentales que llevaron a la violación de derechos humanos en medio del conflicto y fueron, digamos, delitos que todavía hay una latencia en la psiquis, en el imaginario social. Ustedes saben todo lo que yo amo a Perú, yo creo que soy la colombiana más peruana que ha nacido. Y me ha impactado ver cómo los dolores de Colombia y de Perú se tejen de una manera tan espejo, ¿no? Somos realmente hermanos en un montón de dolores y también en un montón de glorias que tenemos como pueblo. Ayacucho, pues fue una ciudad que fue centro de la violencia en los años 80 y 90, y ahí me quedaba un poco pensando en la frase de Svetlana Alexievich de que de humano sobrevive después de la guerra.
que es una pregunta que también me he hecho en el conflicto actual por el cual estamos atravesando nosotros, ¿no? ¿Qué de humano de nosotros va a sobrevivir en el paso de los días a través del conflicto? Y yo, pues, lo que siento que Pilar quiso manifestar, quiso trasladar a través de la narrativa, además porque esta mujer es una escritora que tiene una vocación política muy bella, porque es una manera de contar lo que pasó en su pueblo, no a través del discurso, sino a través de la narrativa. Entonces, la desconfianza es cómo se corta el tejido social, cómo todos desconfían de todos, cómo todos pueden ser posiblemente un tipo de amenaza, y la normalización de la violencia me parece que está ahí como de una manera tan manifiesta dentro de lo cotidiano, que a veces se normaliza y se vuelve invisible. Y claro, esta mujer escribe en los años 90, cuando en Perú surgen una cantidad de mujeres escritoras que sí o sí llegan al tema femenino, y de alguna manera, bueno, están las poetas del cuerpo con Carmen Ollé, que es una maravilla, que ojalá ustedes tengan el tiempo de ir detrás de Carmen Ollé y ver lo magnífico, ¿no?, que hay en la obra de ellas, de las poetas del cuerpo. Pero esta mujer nos pone en el cotidiano la violencia y la destapa, y entonces para nosotros creo que como pueblo hermano nos es muy fácil llegar y vernos allí, vernos que puede ser cualquier barrio de Cali, cualquier barrio de Palmira, además porque una de las cosas que tiene el machismo como estructura, o el patriarcado como estructura, es que ha hecho que nosotras las mujeres, como sometidas, pues seamos también sometedoras de las mismas mujeres en su misma manifestación, ¿no? Entonces, el machismo o el patriarcado no es un asunto de hombres, sino es un asunto de estructura también, ¿no? Es una forma de ser, de actuar, de posicionar dentro de la sociedad las jerarquías, y creo que, por ejemplo, Margaret Atwood lo trabaja muy bien en El cuento de la criada, y yo creo que Pilar Dugui también hace su apuesta, mostrándonos cómo entre las mujeres reproducimos este tipo de conductas. Las chicas, yo creo que las protagonistas son las chicas de la yogurtería, ¿no? Son esas mujeres que se cuentan a través de la experiencia de lucha, que además me encanta su nombre porque pues, es lucha, ¿no? Y hay muchas capas, es un cuento con muchas capas para poder cómo llegar y detenerse, y creo que eso es lo que hace realmente rico poder encontrarnos con este tipo de lecturas, que además en el Perú actual pues toman una vigencia, porque todo lo que sembró Sendero Luminoso pues generó un fenómeno como el fujimorismo, vino después de esto, en el cual, por ejemplo, cuántas mujeres, no sé si fueron, creo que oficialmente hay una admisión de 3.000 algo de mujeres que fueron, que fueron, ay, se me fue la palabra, es que es horrible, Wandy tal vez me ayude, bueno, que fueron una palabra, esterilizadas a la fuerza por todo el gobierno de Alberto Fujimori, y 30 años después están de nuevo en la disyuntiva si Castillo o Keiko Fujimori. Entonces, es una situación en la cual vuelve y revive la desconfianza hacia todo lo que se llame izquierda, que es una pena. Que se traduzca así, todo este trauma con Sendero ha atacado pues toda la posibilidad de un pensamiento de izquierda en el Perú, y vuelve y revive todo lo que se vivió también con Fujimori.
igual que nosotros. Yo creo que de verdad el Perú y Colombia estamos ahí hermanados en espejos, en dolores, y por eso es tan fácil querernos también entre nosotros. Gracias, Verita. Te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a nuestro nuevo integrante del Club de Lectura, Federico Orozco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a empezar por algo que parece pues, muy simple, muy básico. Yo estuve en la zona de Huancayo, que está, digamos, intermedia entre Lima y Ayacucho. Huancayo, que es muy cerca, más o menos cerca de Ayacucho, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Está en la cordillera de los Andes. Es una zona agrícola fría, donde hay mucho sol todo el año. Y Ayacucho, para que todos se enteren, porque veo que nadie lo ha dicho, es el lugar donde hay más iglesias en el Perú. Tiene la Semana Santa más importante después de la de Sevilla en España. Es una ciudad eminentemente católica. Por eso cuando yo hice la lectura, yo me sentí en un pueblo, pero no es tan pueblo como aparentemente es bien grande. Es muy importante, es patrimonio cultural de la humanidad. Y por supuesto, en cada esquina hay una iglesia, es muy famoso por sus artesanías. Y fundamentalmente este es como el escenario, la geografía del cuento. Entonces, cuando yo veía que ella cruzaba la plaza, yo sabía que estaba rodeada de iglesias, eso era lo que sentía. Me sentía en un pueblo eminentemente católico, en un pueblo que claro, tenía toda una gran tradición y que se notaba por el discurso, bueno, perdón, por el texto de Pilar. Hay como dos ejes que me parecen interesantes. El último lo dijo muy bien Vera y es el de la mujer, que es la mujer independiente, que es esa mujer que viene desde Lima y que su condición de venir de la capital y su condición de profesional la hace diferente y la hace de alguna manera por haber compartido, digamos, cultura, la puede hacer que tenga un nivel distinto a los del Ayacucho. Lo que se nota en esas mujeres es lo que se nota en todas las mujeres, que es la búsqueda de la independencia, la relación distinta con el amor, su alegría permanente, que no la... Es decir, para mí, yo en ningún momento vi Sendero Luminoso en la redacción. No hay nada que me recuerde, ni siquiera el capitán, el de la policía, me recuerda Sendero Luminoso. Entonces, más bien veo es la alegría de la mujer, la búsqueda de su autenticidad, que está limitada por esa cantidad de normativas que la frenan, que la estrechan y que la limitan. Y que justamente lo que se está buscando es el lugar, es decir, de alguna manera se está buscando el lugar de la mujer. El hecho de que al final Lucha no deje abierto el diálogo no me parece grave, simplemente ella entiende lo que pasa y acepta lo que está pasando. Esto me lleva como al otro frente y es, yo veo que hablan del tema del machismo, pero el machismo tiene una contraprestación muy clara que es el marianismo, que creo que ustedes como mujeres supongo que han estudiado sobre el tema. Entonces, así como el machismo es la agresividad sexual, la arrogancia, la terquedad y arrogancia contra el sexo femenino y lo masculino, la honra masculina, el poder, la sexualidad, la relación del género, la jerarquía social, la dominación.
que además venía a decir, les recuerdo que fuimos conquistados por españoles que son tremendamente machistas y patriarcales, por supuesto, pero ese macho necesita al otro lado una mujer que es sumisa, ¿cierto? Que es compasiva, que necesita atención y que sus conductas sexuales están sometidas a ese macho. Y eso está relacionado fundamentalmente con la religión católica porque es la glorificación de la Virgen María, que es la mujer que es buena madre, esposa fiel y tranquila, y que le equivale a ese macho y que simplemente está débil por la dominación y la fuerza del hombre contra la moral de las mujeres. Entonces, eso para mí fue absolutamente visible porque se ve además acá, y creo que todas estuvieron de acuerdo, o pues todas hablan de que estamos viviendo lo mismo, y efectivamente estamos viviendo lo mismo. Entonces, la parte del tema es, no es que la mujer sea enemiga de la mujer, sino más bien de que hay una figura que es ese arquetipo o ese estereotipo que es virtud de la mujer estar sometida al hombre. Y por supuesto, por eso todos esos hombres que hay allí, pues piensan que esas mujeres deben estar sometidas. Hay otro punto que me interesa, que me parece muy importante, y es que la lucha es, de alguna manera, gana racionalismo, le permite tener mucha más conciencia, pero más importante para mí que el racionalismo es la libertad de las mujeres de Ayacucho. Es decir, ellas están buscando su libertad, pero están sometidas a esa normatividad de la ciudad y de la tradición. Entonces, pensaría que Lucha de alguna manera se siente que ella llegó a un lugar como si hubiera llegado al pasado, donde está viendo cosas que ella no, pues se hace sentir que está afuera, que está a 8 horas de Lima, que está en un pueblo. Entonces, para mí, para terminar, la mujer está buscando un lugar, ese lugar es independencia, amor, alegría, autenticidad, libertad, y pues es complejo porque nosotros tenemos muchas fuerzas alrededor, sobre todo fundamentalmente godas de ultraderecha, católicas, patriarcales. Todavía hay gente que está defendiendo la caída de Sebastián de Belalcázar en vez de decir, pues, ¿por qué no ponemos a Jorge Isaacs, que representa, que es mirado en todo el mundo como una persona muy importante en la literatura mundial? Entonces creo que este es un tema común y este es un tema que, pues, como hacen ustedes, hay que ventilar. Esa es mi opinión. ¿Y tu sensación, Federico? Sí. Que toda tu intervención está muy interesante, pero no me has hablado de lo que sentiste. No, lo acabo de decir. Siento es mujeres que son libres, mujeres que están buscando su libertad, que disfrutan. Y, por ejemplo, el tema del SIDA es un SIDA manipulador. Es un SIDA que está manipulando a las dos chicas. Es decir, ¿por qué ellas no se han ido a hacer el examen del SIDA? Entonces, creo que el racionalismo le ha hecho mucho daño bueno, y creo que es una tradición, ¿no? Lo que sabemos es que el racionalismo ha sometido a la mujer también. Entonces, la sensación mía es que estoy en un lugar del siglo pasado que sigue siendo muy actual. Es muy colombiano lo que pasa, o más bien muy latinoamericano, creería. Y la sensación, tenaz, que hay muchas cosas por hacer. No,
Normalmente las personas que entran a este espacio por primera vez, y Juan Felipe es testigo, y creo que todos, nos cuesta un poco definir en una palabra la sensación, ¿no? Es una cosa que aprovecho para contarte, que me gusta hacer la pregunta sobre el sentir, porque en una presentación de un libro que fui en España, la presentadora del libro decía, no les voy a contar de qué va el libro porque me parece una falta de respeto, pero sí les voy a contar lo que me hizo sentir, y de ahí es donde sale esta pregunta que repito y repito. Bueno, pero no, me siento como en Colombia. Mauricio dice, ay, sí, cierto, tengo que decir lo que siento. Es bien difícil. ¿Cómo es esa sensación de sentirse en Colombia? Entre la espada y la pared, incertidumbre, zozobra. Por ejemplo, me parece terrible cómo la policía está maltratando a las chicas, es decir, cómo se está pronunciando ese tema de ese machismo, de ese patriarcado en este momento en el paro, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, yo pensaría que para mí, la gente cree que los que están en primera son los hombres. Posiblemente los hombres están en primera en la resistencia, pero ¿quiénes alimentan a los de primera? ¿Quiénes son los que dan ánimo a los de primera? ¿Quiénes son los que están cuidando a los de primera? Es decir, ya los policías se dieron cuenta de la importancia de la mujer en este paro. Entonces también hay que darle palo a la mujer. Es decir, seguramente el discurso del capitán o del general es las mujeres y los hombres hay que darles por igual. Así de simple. Igual las han golpeado, y abre el tema del machismo porque es el tema del machismo de violarlas, tocarlas y demás. Entonces, en el discurso, en el tema de la lectura, cuando yo termino la lectura, me parece que en las películas es un tema muy común, en los diálogos femeninos es un tema muy común, entonces por eso termino diciendo, bueno, sí, hay que trabajar por ese reconocimiento. Es decir, hay que buscar, pues Pilar Dugui, yo creo que lo que hizo fue abrirnos a este diálogo, no de esas aventuras solitarias, ¿cierto? Buscar otros cambios urgentes, ¿cierto? En el mundo actual hay que hacer unos cambios urgentes, me parece. Entonces mi sensación... Muchas gracias, Federico. No hay para mí por ninguna parte sendero, lo que hay es un pueblo patriarcal, machista, racional, normativo, de una cultura igual a la nuestra. Vale. Lorena. Hola a todos, ¿cómo van? Para cumplir con la tarea. Muy bien, Desvalimiento. Y bueno, como ya todos han hablado de las sensaciones y del libro y del intertexto y del momento social y todo, a mí me llegaron con esa sensación de desvalimiento dos hechos recientes que me sucedieron y que les quiero compartir. Uno fue acá en el edificio donde vivo. Me sentí un día muy vulnerable y totalmente invadida porque empecé a percibir que me miraban por las celosías, por esas ventanitas chiquiticas de la ventana, porque esto es un piso muy alto, entonces este piso no da hacia la casa de ningún vecino. Y empecé a tener esa sensación, pero me parecía que no, o sea, que no podía ser. Y resulta que sí, o sea, no sé, o sea, la sensación me acompañó durante varias semanas hasta que un día pillé al chico de los oficios varios, de todas las cosas como mecánicas del edificio, que saltaba y me miraba. Yo, pues, estoy en mi casa sola con mi hijo, pues un piso 20, pues yo no tengo que andar vestida en mi casa. Yo no tengo por qué andar vestida en mi casa. Yo entro y pues ahorita con esto de que uno le tiene que limpiar, que todo se lo tiene que quitar, que todo hay que esterilizarlo,
Pues casi desde que estoy entrando, me estoy desvistiendo en la entrada y antes de pasar a los cuartos, ¡chum!, echo la ropa a la lavadora y ahí sí voy para el cuarto a lavarme las manos. Claro, o sea, yo bajaba de la piscina y seguramente el tipo me medía que yo bajaba y hacía eso, o sea, ya me tenía medida, o sea, mi sensación de esas semanas seguramente ya venía de semanas atrás, pero pues uno no está en su casa mirando la celosía a ver quién lo está mirando, ¿sí? Pues más allá del hecho de que yo confronté al tipo, lo interpelé, primero lo negó, después se quedó callado, después cuando vio que la cosa iba a pasar a otro estadio administrativo, entonces pues pidió disculpas y etcétera, etcétera. No, pero esa sensación me quedó, o sea, ni las disculpas, ni de si el tipo lo echan o no lo echan, esa sensación de que ya no puedo estar en mi cocina desvestida porque estoy constantemente mirando, ¿cierto? Para la ventanita y pensando que me están mirando. O sea, esa sensación me la recordó esta escritora cuando describía todo esto de su casa, de lo que se le robaron, de la pared que se le cayó, absolutamente de todo. Entonces, por eso digo yo, el desvalimiento, ¿cierto? El sentirse uno totalmente desnudo en la casa, el sentirse pues que uno no puede estar ni como tranquilo, o sea, que no hay como intimidad, de que no hay como un espacio que uno se sienta violado de alguna forma, ¿sí? Entonces, no tenemos que hablar ni siquiera de la violación física, porque a veces hasta una palabra o un piropo no solicitado, pues es violento hacia el cuerpo de uno, ¿sí? Eso fue como una de las cosas recientes que me ha sucedido y la escritora me trajo. Y otra, cuando los escucho también a todos, sucedió con mi hijo hace poco, en todo este esfuerzo de ser madre que cría sola con un hijo de 5 años, en el tema de la igualdad, el feminismo, las nuevas masculinidades, bla, bla, bla. Se cae en su entrenamiento, no se repeló, no le salió sangre, pero el susto de él era tal que lloraba y no lo podía contener y entonces se acerca un papá de algún compañero en el entrenamiento y lo primero que le dice es, los hombres no lloran. Oh, mi Dios, a mí se me tuvo que haber visto en la cara porque las personas que acompañaban ese espacio como que dijeron, no, aquí se armó. Y a mí se me notó, y yo digo, pero por Dios, este esfuerzo tan grande que hace uno, porque podamos expresar las emociones, porque no nos guardemos las cosas, porque hay igualdad, porque, bueno, todo esto, y me sale este personaje, y yo solamente acato como decir, todos y todas lloramos, ¿sí? Sí, yo interpelo como de esa forma, y él tiene la osadía de decirme, esta es una conversación de hombres. O sea, una persona X, o sea, ni siquiera es amigo, o sea, es un papá de otro niño en el entrenamiento, o sea, no es ni un amigo mío, ni una persona de confianza, ni de la familia, ni el abuelo, ni el tío, ni nada de esto. Sí, no es ni cercano en el proceso de la crianza, como además sin haberle pedido, así como a estos personajes del cuento que le dicen con quién tiene o con quién no tiene que salir, como que interpelan y meten ahí a donde no han sido llamados. Y oh, mi Dios, yo todavía siento que no me sacaba la espinita. Yo a cada rato soy pendiente a ver qué me va a decir para yo reaccionar, porque digo, no se puede quedar así, porque es que el tema de criar hombres o mujeres es un tema compartido, ¿sí? Y no podemos seguir pasando por los mismos discursos que nos han acompañado y que no han permitido ni que hombres y mujeres, pues porque por eso las nuevas masculinidades también tienen todo un reto de sacudirse de todos estos temas que existen y que me salga con esto. O sea, yo sentí que me destruyó, ¿sí? Que me destruyó todos los argumentos que uno lleva tratando de confeccionar en estos 5 años. Bueno, y ya para no extenderme era decirles pues que yo les agradezco mucho cuando los escucho porque yo me acerco a la lectura, primero siempre de afán, a veces a último minuto, como decía por allá Marcela, pensando en la tarea que puso Gabriela, pero además no, ¿cuál tarea? Eso no es una tarea, es un ejercicio de las sensaciones. Y es muy válido, por eso yo creo que todos nos reímos cuando uno dice, ¿qué sintió? Y uno, espere, sí, o sea, yo racionalicé, pero yo no me he conectado con la emoción.
yo me acerco tan desprevenidamente y los empiezo a escuchar en esta lectura de los intertextos y solamente cuando los escucho me acuerdo de que soy psicóloga, ¿sí? Porque yo no me quiero acercar hacia las lecturas, ni me gusta acercarme hacia las películas, o sea, eso es lo más harto que le puede pasar a uno en una fiesta. Ay, mira, que es que tengo una sobrina, así como le pasa al odontólogo, al abogado, y entonces yo trato como de cortar con eso. Es más, yo tengo una anécdota, también en las fiestas me decían, ¿y qué estudias en la universidad? Y yo decía, veterinaria. Yo nunca decía que estudiaba psicología para que nadie me hiciera una consulta. Y cuando los escucho a ustedes, wow, como que caigo en cuenta y digo, ay, ¿verdad? Sí, o sea, está este intertexto, está este tema, sí, o sea, me acordé qué profesión tenía y eso me encanta. O sea, cuando los escucho, por eso prefiero escucharlos que hablar, eso me parece refrescante otra vez. Ay, qué refrescante tu intervención también. Esa era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, por acá tengo a Juan Felipe y Wandy ya sigue después. Hola, Hola, buenos Juan. días. ¿Cómo están? Hola a todas, todos. Bueno, Federico, bienvenido a la primiparada y yo también he estado en esa situación con Gaby de qué es lo que se siente pero pronto, poco a poco, uno va viniendo un poco más preparado. Bueno, hoy nos se hizo una pregunta que es la de dónde se sintió la lectura y también vine preparado para esa y lo sentí, Oh, lo sentí en la boca del estómago, lo sentí en la boca del estómago y en la forma de angustia. Sentí mucha angustia con la situación que ella estaba viviendo en medio de ese pueblo que creo que fue Liliana que dijo pueblo pequeño, infierno grande, y yo lo sentía así, como esa sensación de sentirse observada. Luchita, también me pareció que el nombre era como de lucha y en esa lucha en la que ella se la pasa desde que empieza el cuento es pues, muy interesante. Eh, Tengo algo que decir que es, yo siempre he considerado, o no siempre, pues a raíz de algunas lecturas que he hecho y de pensarlas un poco, que el hombre masculino, pues no el hombre como persona, sino el hombre masculino, he empezado a pensar que somos un poco más primitivos que las mujeres, realmente como que somos más cercanos a la especie animal que las mujeres por ser un poco más claras en sus emociones y por tener más facilidad en expresar las emociones y sentirlas y darse el permiso de sentir las emociones, tienen un entendimiento y una conexión más fácil con el entorno que el hombre. Y yo lo veo, y en este cuento, digamos que lo compruebo. Me parecía que ese cuento podría tomar lugar en Ayacucho, en Cali o en cualquier ciudad de Colombia. Yo, por ejemplo, hace poco había una construcción al frente de mi edificio y en esa construcción pues siempre estaban los obreros que estaban construyendo el edificio y entre mi edificio y ese edificio que estaban construyendo en la calle, cada que pasaba una mujer y si yo estaba asomado en la ventana, esos obreros empezaban a gritarles lo que sea, pero barbaridades, pues, cosas como las que le gritaron más o menos los hombres del cuento a Lucha cuando ella iba en su bicicleta. Y yo cuando veía eso me ponía a pensar como que, o sea, cuál es el impulso, o sea, cuál es la motivación, qué es lo que, porque yo me pongo a pensar, bueno, si uno realmente le gustó la mujer que pasó y si realmente quisiera, no sé, cortejarla, decirle algo bonito, tener un gesto bonito, ¿en qué mente cabe que con un comentario de esos vaya a generar algún impacto, el más mínimo, y que no sea un rechazo? Eso me parece que es demasiado, es muy animal realmente.
Y en ese sentido creo que sí me solidarizo con ese sentir de las mujeres. Creo que si pasara muy cerca mío, yo también sentiría la necesidad de defender tal vez o decir como que, en serio, se me ha pasado por la cabeza como que, hey, irle a preguntar al man, como que cuando vos gritas este tipo de cosas, ¿qué esperas a cambio? ¿Cuál es la respuesta que estás esperando de la mujer? O sea, ¿no sentís que eso es más que cualquier cosa es una agresión, es violencia realmente? Es como mostrar tu lado más cavernícola. Es como, es impresionante. Entonces, eso me parece que no lo he podido entender. El hecho pues de ella estar como en ese lugar desconocido y también veo que es como ella viene de la capital, pues de una ciudad, por lo menos en el contexto peruano, más avanzada, más evolucionada que el lugar a donde llega y a encontrarse con esas formas de pensar y realmente creo que estoy de acuerdo, creo que lo mencionó Mauricio, con esa sociedad un poco enferma, ella cada que trataba medio de empatizar con alguien se encontraba después con algún comentario, con algún comportamiento, con algo que estaba como fuera de cualquier, no sé, de cualquier normalidad, o sea, eso como que truncaba la posibilidad de encontrar en las personas de ese entorno una amistad o establecer una amistad, un apoyo. Entonces debe ser muy angustiante encontrarse en un medio de esos y al punto de llegar a pensar como que, bueno, si me quedo dormida en mi casa, cualquier cosa puede pasar, la pueden agredir, le pueden violentar y de hecho sí lo hicieron, la robaron y toda la cosa. Entonces, sí, era un pueblo un poco extraño para mí, atrasado y enfermo. Sentí también ese señalamiento, esa discriminación que lo estamos viviendo hoy en día y el pueblo y nosotros hoy en Colombia como estamos depolarizados en dos mentalidades específicas y si alguno no pertenece a alguno de los dos bandos, entonces también es el enemigo, o sea, o perteneces o perteneces, pero si no perteneces sos un tibio por parte de los dos extremos. Y si no sos el tibio, entonces sos el enemigo del otro. Entonces, es estar como en esa situación y en este momento creo que todos lo estamos viviendo, es muy angustiante. Uno no puede abrir la boca hoy en día para expresar su opinión acerca de lo que está pasando, porque con alguien no vas a estar de acuerdo y ese alguien puede reaccionar de forma violenta y eso es muy triste, me parece que es muy, se siente pues muy mal. Por otro lado, sentí la necesidad de la gente de ese pueblo también por pertenecer, en ese mismo sentido, pertenecer a la ideología de lo que piensa fulanito, y si lo que piensa fulanito es el eco de todo ese pueblo, entonces el que piense diferente es raro, ¿no? Es el extraño, es que si ellas están allá sentadas solitas en esa yogurtería simplemente charlando, entonces son muy raras porque están ahí sentadas simplemente charlando. Y entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ver a las personas así que están haciendo simplemente, no sé, están ahí? O sea, Están simplemente siendo. y no hay que juzgar, exacto, están simplemente siendo, y entonces esa necesidad de juzgar y pues creo que también el tema del SIDA, pues fue una forma de mostrar eso, como que se empieza a correr la voz y a cualquier persona que no se comporte como es el estándar, entonces es sospechoso y hay que mandarlo a que lo examinen, que es un poco preocupante. Y al final, pues ya entiendo que creo que es un comportamiento con el que yo también tal vez me identifico y es que, pues si yo empiezo a sentir que con cualquiera que sea que hable, eso me va a generar que alguna otra persona me agreda también y me cuestione de yo por qué estoy hablando con tal o por qué lo saludé.
pues es incómodo. Entonces, pues simplemente pues me alejo un poco de estar en esas situaciones incómodas y bueno, pues no saludo para no meterme en el problema o qué presa de los otros que estén ahí cuestionando y señalando. Entonces, bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, Juan. Nada más, Juan, me encanta que todo lo tiene escrito, todas sus sensaciones están escritas previamente. Una belleza, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Wandy, que qué rico que pudiste entrar. Yo sé que a veces tienes problemas con el horario, pero siempre te nos unes. Y hoy, más que siempre, quería que nos comentaras tu opinión sobre esta paisana tuya, Pilar Dugui. Wandy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias otra vez por el espacio. Quisiera empezar comentando lo que yo sentí leyendo el cuento. Sentí angustia, creo que como la mayoría de nosotras y nosotros, y muy identificada a la vez. Y también tuve memorias porque yo soy de una ciudad del norte, pero que todavía es parte de Sierra, pero he visitado muchas veces Ayacucho por cuestión de trabajo. Y una vez estuve casi un mes allá y quería quedarme a vivir. Y nunca voy a olvidar cuando yo me sentía, siento que pasé por una experiencia similar a la de Lucha. Yo me sentía súper segura porque yo estaba hospedada en una casa que estaba en el centro de Ayacucho, donde están las iglesias, el centro colonial, muy bonito. Y yo dije, quiero vivir acá un tiempo más, me siento feliz. Pero después, mientras más me alejaba del centro, sentía una sensación como que el ambiente se tornaba un poco denso y no podía explicarme por qué. Si quería salir a caminar sola, me sentía observada, como si fuera identificada por ser una persona que me miran y saben que no soy de ahí, a pesar de no ser extranjera. Y unas amigas me cuentan y me dicen, Wandy, ten cuidado, no andes sola, no vayas por estos lugares. Y me empezaron a compartir periódicos y noticias locales y eso terminó por espantarme un poquito de Ayacucho. Había mucha violencia contra las mujeres, que bueno, en el contexto internacional creo que hay mucha violencia, pero era como violaciones grupales, violaciones de niñas, raptos, comentarios muy feos, que era casi de todos los días. Entonces, eso hizo que me desenamorara un poquito del lugar y bueno, también tomé la decisión y dije, no, creo que acá estoy de paso, pero no es un lugar donde quiero asentarme y quedarme. Y también conversando un poco sobre esto del problema del terrorismo en el Perú, como en otras partes y creo que en Colombia también es lo que está pasando ahora, el cuerpo de una mujer por lo general es tomado como un motín de guerra. Entonces, en Ayacucho fue el centro del terrorismo. O sea, tanto Sendero Luminoso como el MRTA y el ejército tomaron el cuerpo de las mujeres. Incluso yo tengo un recuerdo que quiero compartir con ustedes que me contó mi mamá. Mi mamá también era de la sierra, un poquito al norte, o sea, ni siquiera fue en el centro del terrorismo en el Perú, pero me cuenta que ella vivía con mi abuelita, con la suegra de ella, y que uno de los militares le hizo un comentario a la suegra de mi mamá, a mi abuelita, y le dijo, qué bonita es tu hija. Solo fue ese comentario súper sutil, que mi abuela dijo, ¿sabes qué? Desde hoy te pones esta ropa, un vestido feísimo, ancho, un pantalón dentro del vestido, unos zapatos de varón, y no te peines así, porque los vas a provocar. Cuando mi mamá me cuenta eso, yo me quedé súper reflexiva y dije, wow. Y leyendo este texto, pensé mucho en ese comentario hacia las chicas de la yogurtería e incluso entre las mismas mujeres. Quizás en algún momento era un mecanismo de defensa. Mientras menos me noto, mientras menos me miren, menos los provoco para que no puedan tocarme y hacerme cosas a su antojo. Entonces siento que ese pensamiento ha ido creciendo, se ha ido enraizando y obviamente ha generado en algo de criticarnos incluso entre las mujeres mismas. Siento que el Perú como un pueblo andino tiene muchas heridas. El sur, Ayacucho y Huancayo son de los departamentos más violentos y más alcohólicos del Perú. Y también tiene mucho sentido porque han sido los que han tenido
las guerras más fuertes en el Perú, que son, empezando por la conquista, por la invasión española, el sur fue altamente golpeado. Como lo mencionó Federico, hay muchas iglesias. Si nosotros vemos en el Perú un lugar, mientras más iglesias hay, es un indicador de que ha habido más violencia española, o sea, de que la extirpación de idolatrías ha sido más fuerte en ese lugar, porque es como si hubieran puesto ellos sus piezas de haber ganado, porque ponían en las iglesias sobre las huancas sagradas. Entonces imaginémonos, estas personas tienen esa herida de que les han quitado todo, hasta su manera de pensar. Incluso un amigo me decía, ¿sabes tú por qué el huayno ayacuchano es tan nostálgico? Me dice, porque el hombre del Ande tiene el espíritu roto. Entonces yo siempre recuerdo eso. Y digo, claro, ¿no? O sea, violencia, alcoholismo, machismo, pero bueno, es algo que hay que empezar a curar. Yo siento que si es que todas nos identificamos como esas mujeres de la yogurtería, pero que nos vamos a levantar la cabeza y nos vamos a empezar a apoyar entre nosotras y entre nosotros, estamos empezando a generar un cambio. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Wandy. Y justo ese es el cambio que pretendía Pilar Dugui con su literatura, ¿no? Salir, romper esos estereotipos y brindarle la posibilidad al lector de pensarse otros hombres y otras mujeres. Aquí Marcela nos pregunta en el chat cuántas veces hemos sido las chicas de la yogurtería. Yo creo que he sido la chica de la yogurtería toda mi vida, en lo que a mí respecta, porque siempre he estado como fuera de la norma, haciendo las cosas como que lo que justo no esperan, no, pero como dice Wandy, pues estamos ahí también, ¿no? Como en ese punto de decir, bueno, ya estoy cansada de que me digan que así no, pues porque también se puede de otra manera, ¿no? Entonces ahí le respondo a Marcela, no sé quién más quiera responderle esa pregunta a Marcela. Eso que decía Wandy ahora de las iglesias, bueno, yo soy de una ciudad al sur de Colombia, muy hermana de Perú, de Pasto, que Pasto es una ciudad llena de iglesias también. Entonces, cuando Federico nos hacía ese retrato de Ayacucho, pues recordé también que vengo de una ciudad muy hermana del Perú, del Ande, por eso, y de esa presencia católica, digamos, tan fuerte, ¿no? Y siempre que escucho la música andina, no solo los huaynos, pues también ya me habían contado eso, ¿no? Que el imperio inca se extendió tanto y los hombres se iban y dejaban a sus familias por tanto tiempo, que por eso la música andina tiene ese dejo de tristeza. Y ahora, como lo complementa Wandy, pues ahí como que me resonó mucho en mis raíces también. Ana María Reyes nos dice que para ella el cuento es violento, el miedo de Luchita va aumentando poco a poco y ese miedo es transmitido al lector, nos dice Ana María. Lucha siente que no puede confiar en nadie, ella no sabe quién es amigo de ella, trata de pertenecer, pero en últimas está sola. Entonces, y Lorena le complementa y le dice que sí, que en efecto ese miedo va en aumento, ¿no? Bueno, aquí les compartí también en el chat una de las cosas, de las frases de Pilar Dugui con respecto a la concepción de sus personajes y el tema de la marginalidad, como les comentaba un poco más temprano. María del Pilar dice que en su colegio de monja creo que fue la chica de la yogurtería. Y para aquí Tatiana te dice, Wandy, maravillosa intervención, pertinente, emotiva, gracias y salud por ti y por las chicas de la yogurtería. Gracias, Tatiana. María Elena dice, María Inés y yo siempre hemos sido de la yogurtería y nos gusta. Muy bien, María Elena.
Nuevamente dice Ana María, cuando vemos noticias donde se ha ejercido violencia sexual a una mujer, hay un triste consenso entre algunos hombres y mujeres de que ellas tienen la culpa por andar provocando con su ropa, por andar solas por ahí, como si el hombre fuera un animal gobernado por sus impulsos, lo que más o menos decía Juan Felipe en su intervención. Eso de hecho habla muy mal de ellos, dice Ana María. Lorena dice, con la intervención de Wandy recordé otras dos películas que recomiendo. Una es infantil, entre comillas, Pachamama, en Netflix, y La fiesta del chivo. Bueno, el libro también de Vargas Llosa. La otra película que les recomiendo que publiqué en el chat se llama Crash. Bueno, Verita dice, muchas veces, casi siempre, he sido parte de las chicas de la yogurtería. Creo que en la casa habitada hay muchas chicas de la yogurtería. Bueno. No sé, aquí quién me dice que no pudo ver el video en la página. ¿A qué se refiere? ¿Con el video mío? No sé, aquí me perdí. Ana María, ¿es pregunta tuya? Bueno, creo que Sara había pedido la palabra nuevamente, así que vamos a cerrar con Sara. Nos despedimos de esta noche. Cruz, ¿será que puedes cerrar? ¿Habrá otra persona que quiera compartir algo? No, eres la última y estamos ya a punto de llegar a la hora del cierre. Así que... Ok, bueno, quería conectar algo de lo que nos comparte Juan Felipe y de lo que nos comparte la última chica fue Wandy, creo que fue, sí. Y es precisamente eso, ¿no? Desde donde podemos sentirnos un poco más cómodas y seguras para expresar lo que queremos, desde una caminada, desde sentirnos libres, ¿no? Me parece que ambas intervenciones estuvieron muy buenas, como todas. Me sentí muy identificada con Juan Felipe, con el tema de las construcciones. Estas personas siempre tienen algo que decir, ¿no? Siempre. Yo tuve una experiencia con un gimnasio que tuve hace unos años, y cada que pasaba con las personas entrenando al frente de la construcción, habían palabras para las personas que entrenaban conmigo, y hasta que yo dije, no más. Me devolví, hablé con las personas que estaban ahí en la construcción, les dije, ustedes necesitan decirle algo a ellas. Yo trabajo entrenándolas a ellas, por favor. Ustedes tienen hijas, tienen esposas, ¿a ustedes les gustaría que esto pasara con ellas? Por favor, no nos indisponen. No nos cae bien lo que nos dicen, por favor. Hasta ese día dieron esos comentarios. De ahí para allá siempre he tenido una actitud de eso, de saludo, buenos días, buenas tardes. A veces funciona, a veces no funciona. Debido a todo esto, ahora mi proyecto es crear moda femenina cómoda, que nos sintamos cómodas andando en cualquier momento, ¿no? Porque precisamente eso que no sé quién lo habrá dicho, de te tienes que poner vestido, pantalón por debajo, porque entonces provocas. O sea, tenemos que tener 1000 protecciones para sentirnos cómodas y medianamente seguras a la hora de salir. Es esa mi experiencia y quería finalizar con eso. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Sara me hizo recordar algo que vi ayer de una mujer que se inventó un condón. No sé si vieras, bueno, es que no guardé el video, sino que lo vi ayer y me causó asombro, porque es una defensora de derechos humanos que trabaja en África, donde la tasa de abuso sexual en las mujeres es altísima, y esta mujer se ha inventado un condón que las chicas es un condón, hagan de cuenta, como de silicona, tiene la forma del pene, las mujeres se lo introducen, y cuando son violentadas, el perpetrador, al querer sacar el pene, se rasga su pene. O sea, tiene unos chuzos por dentro
es una cosa impresionante porque que me preguntaba qué pasaría si entonces se usara con otros fines, ¿no? Pero esta mujer decía pues que había sido la única manera de frenar los abusos sexuales cuando se socializaba el invento, y que había disminuido la tasa de abuso. Digamos, como que Sara me acaba el comentario de Sara me acaba de recordar, esto que les acabo de contar. Bueno, como los gatos, exactamente, tal cual como los gatos. Pues bueno, les agradezco muchísimo la compañía, a todos por sus intervenciones tan valiosas, tan oportunas. Muchísimas gracias. Lamentablemente de Pilar no fue posible encontrar, digamos, como compilaciones de su obra, pero en la plataforma de Casa Habitada van a quedar, como les decía Liliana, algunos otros cuentos de ella leídos en video por otras personas. Uno de ellos se llama El Desayuno, que es un cuento muy bueno. Hay una editorial en Perú que en el año 2017 hizo una compilación de todos los cuentos de Pilar Duqui, pero no se consigue sino por medio de la misma editorial, y no hay, digamos, como forma de comprarlo por Amazon o por otras plataformas. Y de hecho su obra, digamos, se está como reeditando en este momento, y también le han hecho homenajes en las ferias del libro y esto, pero no se consigue fácilmente. Así que pues lo que les podemos compartir de sorpresa son estos cuentos leídos que les comento, y otros videos acerca de su vida, de su obra, de su trayectoria. Y bueno, nuestra próxima invitada es Isabel Allende, que ya conocemos, pero viene ahora en formato cuento. Ya habíamos leído de ella en el ciclo de erotismo a Afrodita, pero bueno, ahora la tendremos en su formato de cuento, que va a ser siempre una delicia leerla. Ella será nuestra próxima invitada. Y bueno, ya saben que cualquier compartir con sus conocidos sobre el espacio ayuda al sostenimiento de la casa, del espacio mismo. Así que les agradecemos compartir los videos desde nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchos besos, abrazos, pan y vino sobre la mesa siempre. Y que así como hoy pudimos hablar todos, ojalá que pronto estemos como en esa onda del diálogo y entremos en otros caminos también. Los abrazo, muchas gracias Verita, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todas, a todos. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Amor. ¿Qué es esto?